Y en otro de nuestros temas del día de hoy son los bonos de carbono, que surgen como un mecanismo internacional propuesto por el Protocolo de Kioto para reducir las emisiones contaminantes al medio ambiente. Estas emisiones de carbono son una de las principales causantes del cambio climático o el efecto invernadero. El sistema de los bonos de carbono ofrece incentivos económicos a aquellas empresas que contribuyen a mejorar el ambiente y reducen las emisiones en sus procesos productivos. Es decir, se considera la emisión de dióxido de carbono como un bien canjeable y con un precio determinado en el mercado. En la transacción de los bonos de carbono, un bono representa el derecho a emitir una tonelada de dióxido de carbono al medio ambiente. Y por cada tonelada de CO2 que se deja de emitir en la atmósfera, se obtiene un certificado de emisión reducida o CER, que puede ser vendido en el mercado de carbono a un país anexo o industrializado. Es decir, una empresa o país que emita excesivas cantidades de dióxido de carbono puede comprar créditos de carbono no emitido a otro país o empresa que emita menos de lo que su cuota lo autoriza, o puede compensar sus emisiones al financiar proyectos de desarrollo sustentable. Se consideran proyectos de desarrollo sustentable aquellos que permiten el desarrollo de energía renovable y compensan las emisiones de combustibles fósiles. Entre ellos se encuentran el desarrollo de agrocarburantes o combustibles cultivados, la creación de represas hidráulicas, la instalación de paneles solares y el aumento de plantaciones forestales. Expertos afirman que la venta de bonos de carbono no es una medida efectiva para contrarrestar el cambio climático. Argumentan que no se toma en cuenta la reducción en el consumo de recursos fósiles ni las emisiones de CO2 realizadas hasta el momento y que con esta dinámica se beneficia a los contaminadores ambientales. Bien, y desde Washington hacemos un contacto con Eduardo Dopazo, él es especialista en bonos de carbono. Profesor, ¿en qué consiste el mercado de bonos de carbono? ¿Cuáles son los países más beneficiados con esta práctica? ¿Y quiénes son los mayores compradores y quiénes los mayores vendedores? Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, de lo que tratan los mercados de carbono es de transferir recursos financieros a países en vías de desarrollo, interesados en promover proyectos de energía renovable, proyectos de eficiencia energética, proyectos que en resumen contribuyen a disminuir la concentración de gases de efecto invernadero, o sea, el problema de cambio climático. O sea, con los proyectos, en países en desarrollo que mitiguen el efecto invernadero, se generan unos certificados de carbono que se transfieren a los países desarrollados a través de un mercado, del mercado de carbono, y los países en desarrollo se benefician de esa transferencia de recursos financieros. ¿Y cuáles son los países que emiten menos cantidad de carbono al ambiente? Es una pregunta que tiene su arista, porque por una situación de desarrollo, los países que menos emiten carbono son los países menos desarrollados. Ahora bien, digamos, y los países desarrollados son los que más emiten carbono, digamos, a la cabeza están todos los países desarrollados, incluyendo los países europeos, Japón, Estados Unidos, Canadá. Pero la pregunta tiene otro ángulo, digamos. Lo que queremos a través de los mercados de carbono es que los países en vías de desarrollo no frenar ni hacer más lento ese desarrollo, sino que ese desarrollo se acelere o se haga al ritmo que debe hacerse, pero que al mismo tiempo se tenga en cuenta de que se haga de una forma más amigable con el medio ambiente y mucho más específicamente con el problema de cambio climático. Por eso los mercados de carbono contribuyen a específicamente eso, a dotar de recursos adicionales a los países en desarrollo para que su crecimiento económico no se vea afectado y a su vez que ese crecimiento económico esté en línea con los objetivos de mitigación de cambio climático. ¿Y cuál es el procedimiento que deben seguir los países para acceder a estos bonos de carbono? Bueno, existe el marco regulatorio general universal, es el Protocolo de Kioto, que se firmó en 1997, que fija un poco las reglas, digamos así, de estos mercados. Opera bajo la Convención
de Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, con sede en Bonn. Hay un órgano de gobierno o regulatorio que es el que de alguna forma cuida de que las reglas se cumplan, y todos los proyectos que se hagan digamos, con el objetivo de aplicar a los mercados de carbono, siguen esas reglas, digamos. En un ámbito marginal hay otros proyectos que también mitigan el cambio climático, que acceden a los mercados voluntarios, pero yo diría que, digamos, para no confundir a la audiencia, digamos, el marco regulatorio general es el de Naciones Unidas con sede en Bonn. Y ahora, ¿qué organismo, qué institución es el responsable de fijar el precio de los bonos de carbono? Tenemos el mecanismo regulatorio, la autoridad regulatoria que le acabo de mencionar en la pregunta anterior. Ahora, los precios son precios de mercado, digamos. Por ejemplo, vamos a hablar de valores concretos, digamos. Cuando este mercado comenzó, a principios de los años 2000, yo diría que un precio de referencia en aquel momento podría haber sido $3, 3, 4 dólares. El precio hoy probablemente esté por encima de los 10 euros. Es una cuestión de oferta y demanda, depende muchísimo de la demanda. Dentro del esquema internacional, en la Unión Europea existe un mercado interno que es a su vez un gran comprador aglomerado, y digamos, los precios prestan mucha atención a lo que esté pasando en este momento en el mercado europeo. No hay un precio fijado, los precios se fijan por mercado, tal como lo acabo de decir. Yo diría que un precio usual hoy por hoy debe estar en el orden de los 10 euros por tonelada. ¿Y cuáles son las sociedades más afectadas con esta dinámica y por qué? Me imagino que la pregunta se refiere al del cambio climático, digamos. Entonces, digamos, no hay una sociedad excluida. O sea, el problema del cambio climático nos afecta a todos. Afecta a los países industrializados y a los países en vías de desarrollo. Lo que nos tenemos que cuidar, digamos, es que trabajemos muy seriamente para combatir el tema del cambio climático, y al hacer esto, que no frenemos el desarrollo de los países que tienen que hacerlo, de los países en vías de desarrollo. Por eso, para nosotros es tan importante la contribución que aportan los mercados de carbono, porque son recursos adicionales que se revierten a los países en desarrollo para usar tecnologías de alguna forma más limpias, pero también de alguna forma más caras. Entonces, este ingreso extra, recurso adicional financiero, sirve precisamente para que los países en vías de desarrollo tengan acceso a esas tecnologías más limpias. Por ejemplo, en temas de energía, la energía eólica, energía solar, biomasa, para que haya un mejor tratamiento de residuos sólidos en las ciudades, transportes más eficientes, no tan contaminantes. Un poco esa es la línea de trabajo, ¿verdad? Profesor, la salida al modelo de industrialización sería una de las soluciones para reducir las emisiones de carbono. Otra vez es una pregunta que no tiene una respuesta lineal y concreta, directa. Habría que poner un contexto a la pregunta. Vamos a ponerlo de esta forma, digamos así. El mundo en general, y el mundo industrializado en particular, creció a finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX sin prestar mucha atención al impacto que había sobre el medio ambiente y específicamente en el cambio climático. Entonces hay una gran concentración de gases de efecto invernadero producto de ese crecimiento. Entonces, digamos, la pregunta nos lleva ahora a decir, bueno, entonces los países en vía de desarrollo no se deben industrializar. Hay que ser cuidadosos, se deben industrializar, digamos, tenemos que alentar cualquier esquema de progreso, pero lo que podemos hacer es ayudarlos a que ese crecimiento industrial se haga de una forma más respetuosa con el tema del medio ambiente en general, y muy particularmente en este caso con el tema de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, si un país digamos, tiene una base energética que usa mucho carbón, claramente va a tener, cuando crezca, y si está creciendo, unas emisiones muy altas. Si a ese país le ayudamos a usar otras fuentes como energía eólica, energía hidráulica,
para generar energía, la matriz energética cambia y al cambiar la matriz energética su crecimiento se va a hacer de una forma mucho más sostenible que el modelo que se usara hace un siglo. Así que no te puedo contestar muy linealmente, pero espero no haber confundido a la audiencia con mi respuesta. Profesor, ¿y qué técnicas o qué procedimientos se están implementando como alternativa a la comercialización del mercado del carbono? Bueno, hay muchos mecanismos. Los mercados de carbono son un complemento a otra serie de actividades. Por ejemplo, en los países industrializados y concretamente, por ejemplo, en la Unión Europea, existen regulaciones internas que obligan a las compañías industriales y energéticas a disminuir sus propias emisiones internamente. Quiere decir, a tomar todas las medidas internas adecuadas para reducir sus emisiones, y solamente una parte de sus obligaciones las pueden cumplir a través de los mercados de reducciones de emisiones, de los mercados de carbono. Quiero ser muy enfático en esto. La mayor parte de las reducciones deben y son logradas por mecanismos internos, transformaciones tecnológicas. Los mercados de carbono son solamente un complemento de aquellas otras medidas que son mucho más importantes, ¿verdad? Bien, profesor, muchísimas gracias por estar aquí, por haber participado en Impacto Económico y además por brindarnos la información, aclararnos un poco el panorama, el escenario acerca del mercado de los bonos de carbono. Podríamos hacer dos conclusiones. El primer objetivo de este mercado sería transferir recursos financieros a países en vías de desarrollo para contribuirlos, para ayudarlos con su desarrollo, y también respecto a la industrialización sería entonces el objetivo de esta visión acerca de pues la industrialización de los países en vías de desarrollo debe generarse de una manera más respetuosa respecto al tema del medio ambiente. Agradecemos entonces a Eduardo Dopazo, especialista en bonos de carbono de los Estados Unidos, participa aquí en Impacto Económico. Hacemos la primera pausa y enseguida regresamos con más información. Ya volvemos.